Señor presidente de la Federación Española de Municipios, compañero Pedro Castro, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, compañero Ángel Pérez, portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, compañero David Lucas, secretario general de la Unión General de Trabajadores de Madrid, compañero José Ricardo Martínez, compañeros de comisiones obreras, autoridades, alcaldes, portavoces, concejales, alcalde de Rivas hacia Madrid, compañero Pepe Masa, representantes sindicales, vecinales y sociales. Señorías, señora Aguirre, de su intervención del día podemos sacar dos conclusiones. Para empezar, la primera es que usted tiene el dudoso honor de haber conseguido que su locomotora sea la primera de la historia del ferrocarril que se le pinchan las ruedas. La segunda, que a pesar del espíritu jaranero del que hace gala su grupo parlamentario, el primer aplauso lo arrancó usted en el minuto 30 y la verdad es que parecía muy de oficio. Presidenta, una vez más, usted ha perdido una gran oportunidad de enviar un mensaje claro a los trabajadores y trabajadoras, a la pequeña empresa, a los sindicatos y a los movimientos sociales y profesionales de Madrid para expresar su voluntad de plantear alternativas rigurosas al principal problema del Madrid real, el paro y la crisis económica. De su discurso de ayer quedó clara su voluntad, una vez más, de utilizar esta Asamblea para plantear un debate del Estado de la Nación sobre la gestión del Gobierno central y relegar los problemas de Madrid a un simple decorado dentro de la disputa electoral que mantienen los dos grandes partidos en esta Cámara. Prueba de ello es que usted empleó solo 27 segundos para hablar de los 450.000 parados de la región y ni un solo segundo para abrir una mínima expectativa de futuro a los que carecen de ingresos, a los hipotecados, a los desahuciados o a los que están en vía de serlo, digo desahuciados. Durante este año, los dos grandes grupos de esta Cámara han utilizado la Asamblea de Madrid para su particular batalla electoral de gobierno-oposición en temas políticos secundarios y, podríamos decir, incluso irrelevantes. Sin embargo, hemos visto cómo los temas centrales de la Comunidad de Madrid quedaban en un segundo lugar. Este año, unos presupuestos de ajuste social y privatizadores, leyes de acompañamiento que ponían al patrimonio público al servicio de los intereses privados, retrocesos en la sanidad y en la educación pública, bajada de impuestos o la eliminación del impuesto del patrimonio contaban con apoyo de populares y del Partido Socialista de Madrid. Desde Izquierda Unida anunciamos que nuestra intención no va a ser esa. Nosotras y nosotros vamos a hablar del Madrid real, del paro, de la precariedad y la privatización de los servicios públicos. Nuestro grupo se va a centrar en cuál es el estado de la región y su responsabilidad, señora presidenta, en el tremendo coste social y laboral que sufre la mayoría social trabajadora de nuestra comunidad. El Madrid del paro, del desempleo masivo, del trabajo sin derechos, de la siniestralidad o de las familias endeudadas exige responsabilidades y saber cuáles son las causas de una crisis que no han generado, pero que sí que están sufriendo. La velocidad de la crisis y las fuertes consecuencias sociales han dejado al descubierto algo ya anunciado por Izquierda Unida desde hace años, el fracaso de su modelo económico y de las ideas que lo sustentaban. España sufre una doble crisis. Por un lado, las consecuencias de la crisis económica internacional que ha afectado a un país que, como el nuestro, está endeudado y depende de la financiación exterior. Por otro, las consecuencias propias del fracaso del modelo económico español implantado durante los últimos 25 años. Gobierno tras gobierno han defendido, como acto de fe, la moderación salarial, el superávit de las cuentas públicas y la rebaja de impuestos. Las consecuencias de este modelo han sido claras: la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras, el endeudamiento de las familias y la existencia de un fuerte déficit social respecto a Europa. Las vacas gordas de esos años fueron derrochadas sin afrontar de manera decidida los grandes problemas estructurales que tiene nuestro país. La crisis internacional no ha hecho más que poner al descubierto que teníamos los pies de barro y vemos cómo aparecen aumentados los tres problemas centrales de nuestra economía: un alto déficit productivo y tecnológico, un paro masivo y la injusta distribución de la riqueza generada. Es el momento de hablar claro al país y enfrentar los problemas reales de los ciudadanos y no los electorales de los dos grandes partidos. España es más frágil y está más debilitada que lo estaba en el año 2005. No vamos a volver al crecimiento de años anteriores y nos preparamos para un largo periodo de paro masivo en nuestro país. En el 2007 se sabía perfectamente lo que iba a ocurrir, pero el Gobierno central como el autonómico no estuvieron a la altura, lo que ha alimentado la recesión y con ello el desempleo. Sin embargo, los responsables de aquellas políticas siguen sin responder a sus errores y no tienen problema en pedir sacrificios y más sacrificios
a familias y trabajadores y trabajadoras para salir de la crisis. Frente a la magnitud del fracaso de su modelo, el debate se sitúa de manera sorprendente entre un Gobierno central que asume la bandera del continuismo y un Partido Popular que pretende profundizar en las políticas de ajuste que nos han llevado al desastre, mientras nuestra presidenta regional quiere situarse entre los sectores que defienden las políticas más antisociales y más antisindicales de toda Europa. El desarrollo del capitalismo inmobiliario y financiero español ha tenido en Madrid su máxima expresión. Durante los gobiernos de Esperanza Aguirre, nuestra comunidad se ha convertido en una economía de monocultivo basada en el negocio residencial, especializando a nuestra comunidad en una economía de chalés, turismo empresarial y de grandes superficies. Esta economía de urbanizaciones y de centros comerciales ha acabado en el mileurismo, ocupación territorial desmedida y una reestructura productiva dependiente de los sectores responsables de la crisis actual. Modelo económico que nos ha llevado a la desindustrialización de nuestra región, a la destrucción de nuestra capacidad productiva y al retroceso tecnológico, condenando a Madrid a la dependencia de un sector de servicios desfasado. Madrid, señora presidenta, ya no es la locomotora económica de España ni es la región más avanzada de Europa. Según los datos del INE y del Eurostat, nuestra comunidad ha bajado al puesto 28 en términos de crecimiento regional europeo. Ya no es la región de España que más crece y es la cuarta comunidad donde se dan los mayores incrementos del desempleo. De esta forma, usted se convierte en la principal responsable de que nuestra comunidad sufra de manera corregida y aumentada una crisis económica de la que nuestra región saldrá más tarde y en peores condiciones en comparación con las regiones capitalinas europeas más desarrolladas. En términos porcentuales, la evolución económica madrileña se resume en un aumento del 52,10% del paro en un año, un desplome de la inversión productiva del 40,15%, en una crisis de la mediana y pequeña empresa madrileña y en 151.000 familias sin ingreso alguno. Pero frente a la evidencia de esta pérdida de liderazgo económico y de degradación social y laboral, usted como presidenta ha sido incapaz de responder. De hecho, por no hacer, señor Aguirre, ya ni siquiera discute con el señor Gallardón. Ante la magnitud de la crisis, su Gobierno se ha limitado a anunciar medidas improvisadas e irrelevantes que hacen dudar de su solvencia como gobernante. Hace un año anunciaban como medida estrella la construcción del parque temático empresarial más grande de Europa. ¿Se acuerda de aquello? No se preocupe, que yo se lo voy a leer. Sería el primer centro múltiple resort de este tipo que se desarrollaría en Europa. Meses después aprobó unos presupuestos en los que se reducía la inversión y el gasto social en términos reales. Después, en la ley de acompañamiento, decidían que Madrid iba a dejar de ingresar 2.700 millones como resultado de una reforma fiscal dirigida a beneficiar a una ínfima minoría de los contribuyentes madrileños. No contenta con los ajustes sociales y en lo peor de la subida del paro, se dedicó a la demagogia y aprobó una ley de medidas fiscales cuyo impacto alcanzaba la irrisoria cantidad de 25 millones de euros, o lo que es lo mismo, 60 euros por parado, o lo que es igual, 4 euros por habitante. Pero eso sí, todo en nombre de una austeridad que permitía a la vez que varios miembros de su Gobierno disfrutaran de 2 salarios. Mientras, el único parque temático consolidado en esta comunidad es el parque temático de los parados, señora presidenta, que está construyendo tan eficazmente con sus políticas. Pero si el Gobierno regional no ha tomado ni una sola medida para afrontar el problema del paro, usted sí que ha tenido la decidida voluntad de hacer fracasar el proyecto del parque empresarial de la Carpetania, con la posible pérdida de 25.000 puestos de trabajo cualificados en nuestra región. Usted sí ha tenido la decisión de hacer los presupuestos más restrictivos de la historia de la comunidad y sin ningún pudor ha mostrado un entusiasmo desmedido al apoyar las políticas de despido libre realizadas por la patronal. Usted dice, señora presidenta, que genera confianza en las empresas cuando deja libertad para invertir o desinvertir en la región. Le voy a dar un ejemplo de la confianza que da usted a las empresas. A ver si le suena esta. Airnnova se ha llevado 1.200 puestos de trabajo a Illescas, señora presidenta. Que sepamos, y hasta el momento de la provincia de Toledo, no de la Comunidad de Madrid, como primer resultado de la irresponsabilidad de su Gobierno en el consorcio de la Carpetania.